Aló, sí, Ay, doctor. ay, Sí, mero, ay, sí, mero. sí, Sí. doctor. Justamente para ejemplarizar un caso práctico de que del colega anterior que me acaba de anteceder la palabra, les hago un comentario. A nosotros nos tocó justamente hacer una auditoría forense a una institución de grandes volúmenes de transacciones bancarias. Como usted bien ha dicho, el perito con la independencia mental en su planeación de trabajo, creímos necesarios agenciarnos, auxiliarnos de la herramienta de inteligencia artificial. La inteligencia artificial que hicimos, accedimos, solicitamos, pedimos permiso a la alta dirección, a la base de datos donde están todas las transacciones. Recordemos que la IA trabaja sobre datos y los datos están en la base de datos. ¿Qué hizo nuestro programa? Simplemente rastrear, reproducir todas las transacciones de un año que se hayan generado. ¿Qué encontramos, doctor? Usted sabe que todo dinero tiene un origen y tiene un destino. Exacto. Y si el origen no es igual que el destino, es porque este genera intereses. ¿Qué se descubrió a través de la IA en el rastreo de la base de datos de todo un año? Que se depositaba uno y se obtenía uno. Y la primera pregunta fue, ¿y dónde están los intereses? Se rastreó la operación con la institución financiera del banco y se descubrió que el cajero había direccionado todos los intereses a su cuenta personal. Primera modalidad. Segunda modalidad, en el redondeo al segundo décimo, hacía que todos esos redondeos iban a su cuenta personal. Entonces, qué importante cuando usted habla y dice, dependiendo del alcance que usted le dé a su análisis, podrá usted detectar un mayor perjuicio económico a la empresa. ¿Qué hicimos nosotros? No hubiera sido posible revisar tantas transacciones en un alcance de tiempo que se nos da el trabajo. En la auditoría forense contable. Tradicionalmente, la auditoría forense se ha apoyado en revisiones muestrales, en entrevistas, en análisis manual de transacciones y documentación física o digital. Todos y cada uno de nosotros, cuando se nos ha invitado por parte del juzgador o de la empresa para poder analizar y revisar documentación financiera, registros contables, y ahora en el tiempo en que vivimos de manera digital, pues en realidad es un badaje de información o puede ser dependiendo del alcance de lo que se va a investigar. Nosotros tenemos que ir viendo, principalmente en el caso personal, y tal vez ustedes también van a concordar conmigo, en el planteamiento del problema. Lo hemos considerado así cuando hablamos del planteamiento del problema en el dictamen pericial contable o tal vez en el informe pericial contable, pues este emana o sale o está vinculado en lo que tiene que ver con la demanda judicial o la denuncia penal. Tenemos que recordar que en los hechos de la denuncia o de la demanda hay información relevante que va a ser necesaria considerar para efecto de integrar fehacientemente información financiera. Es decir, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, ejemplificando cuál fue el daño patrimonial causado en la contabilidad, en las operaciones bancarias, en la información que se tiene en las cuentas contables, dependiendo de qué problema sea, ¿sí? Toda esa información nosotros tenemos que analizarla y dependiendo del alcance que se le dé, tanto en fechas como en montos, determinar la cuantía que se dañó. Por eso aquí se habla en revisiones muestrales, por ejemplo, y ya en una muestra le puedes dar un alcance mayor dependiendo, repito y reitero,
de los montos en los que se ocasionó el daño, ¿verdad? Es como vas a ir hilvanando los alcances y encontrar las cuantías a veces muy relevantes del daño sufrido o el menoscabo a las finanzas del negocio. También las entrevistas son importantes, sobre todo en las personas que intervienen en los individuos involucrados, ¿verdad? Ahí se va a hacer una gama, es el contador, es el auxiliar, es el encargado de la caja, dependiendo de qué tipo de negocio, es el de inventarios, toda la información que nos pueda ilustrar y qué personas intervinieron o qué trabajadores del área correspondiente tienen un alcance donde pudieron tener una intervención en ese daño. Entonces, nosotros vamos a tener que hacer esas entrevistas muy seguramente para hilvanar los resultados. Ahora, también el análisis manual de transacciones y documentación física o digital. Hay que recordar, y todos lo sabemos, todos y todas, los que van llegando, que van encontrándose con evidencias forense, todo tiene que tener un respaldo. Recordar siempre que lo que hablemos en el juicio, dentro del informe pericial contable o el dictamen pericial contable, tiene que tener respaldo de lo que estamos hablando. Pueden ser facturas, pueden ser estados de cuenta bancarios, pueden ser archivos contables, puede ser balances generales, cuentas de mayor, dependiendo de qué es lo que estemos hablando, ¿sí? Pagos de impuestos, declaraciones, etcétera. Ahora bien, si bien estos métodos siguen siendo relevantes, lo que estoy hablando, hoy en día resultan insuficientes frente al volumen de datos, la velocidad de las operaciones y la sofisticación de los esquemas fraudulentos. Hay que recordar que sí es cierto, hemos avanzado y definitivamente es evidente que el perpetrador del fraude también se va capacitando y se va actualizando día con día de lo que va aconteciendo en el mercado digital, y va a la vanguardia, pero no para a realizar asuntos ilícitos, sino ilícitos. Nos va a complicar el análisis de la información, porque el perpetrador del fraude, digitalmente y contablemente hablando, pues va a ser de las suyas. Nos va a querer hacer tropezar y nos va a dejar con un problema muy grande, en el cual tenemos que investigar de fondo y de forma y poder encontrar qué fue lo que hizo, qué fue lo que violentó y cuál es el resultado o los resultados en cuantía, hablando de recursos, hablando de, en este caso, del quebranto patrimonial severo, ¿sí? Entonces, toda esa información o esa gama de información que el perpetrador del fraude, el delincuente cibernético o contable también, ¿qué fue lo que hizo? En este caso, hablando de la inteligencia artificial, ¿cómo le hizo? Y para eso, nosotros también como contadores y contadoras o peritos y peritas, tenemos que llevar de la mano, y lo hemos platicado en otras ocasiones, al compañero colega perito en informática, en lo que tiene que ver con lo digital, para ir de la mano y él nos vaya ilustrando qué fue lo que pasó y cómo nosotros podemos integrar esa información de la mano para podérsela explicar a su señoría, ¿sí? En este caso, en juicio. Por eso es bien importante que nosotros hagamos esa sinergia para poder, entre los dos peritos, principalmente que intervengamos en la audiencia, podamos explicar, podamos y poder explicarle detenidamente, de manera directa, clara y precisa al juez y a las partes qué fue lo que pasó, ¿sí? Eso es algo bien importante en lo cual tenemos que tomar nota y siempre tener presente lo importante que es estar con un colega que maneja la informática forense de manera puntual, de manera
responsable y sobre todo clara y precisa, ¿sí? Que nos podamos entender, tengamos ese lenguaje, ¿sí? Porque el perito en informática pues tiene su lenguaje forense, ¿verdad? Por el tipo de materia de informática o digital. Muy bien. Un segundo. Bueno, también aquí se me estaba pasando que al final nos dice la velocidad de las operaciones y la sofisticación de los esquemas fraudulentos. Cada día, cada momento que está ocurriendo, cada tiempo, la actualización y tenemos los programas, los software van generándose de una manera muy importante y actualizándose. Eso significa que nosotros a la par tenemos que capacitarnos constantemente para estar actualizados y poder manejar este tipo de lenguaje junto con el perito en informática. ¿Sí? Están saliendo información nueva cada año, cada programa se actualiza o cambia, entonces todos los software no se diga, entonces tenemos que ir a la... De acuerdo con la Asociación de Certificación de Examinadores de Fraude, el fraude ocupacional continúa evolucionando en complejidad y alcance, y las organizaciones que utilizan herramientas analíticas avanzadas detectan irregularidades significativamente antes que aquellos no lo hacen. El organismo internacional ACFE, a través de los tiempos en los que estamos viviendo, que hay cambios trascendentales, este organismo se está actualizando aún con toda la situación compleja, dándole alcance a la información de investigación forense de una manera muy profesional y muy objetiva y directa, porque están utilizando herramientas analíticas avanzadas que pueden, fíjense bien, detectar irregularidades muy significativas donde ciertas situaciones no lo pueden hacer entre otros organismos, en otros momentos o en otras investigaciones fraudulentas. Como autoridad, la Asociación de Certificados de Fraude, de Examinadores de Fraude, nos pone a la vanguardia para efectos de revisiones a nivel internacional. Por eso es muy importante que nosotros nos mantengamos siendo muy estudiosos, pero sobre todo muy en una situación de investigación forense contable a la vanguardia. Es decir, estar actualizados constantemente en lo nuevo que está surgiendo en el mercado de investigación o de alcance forense contable también a nivel internacional. Hay que recordar y hay que tener muy en cuenta que en los Estados Unidos, que van a la vanguardia, que son puntos relevantes hacia nosotros, así como todos los organismos a nivel internacional, como la ISEC, que tiene los manuales de investigación forense, o otros organismos, por ejemplo, de España, que es donde también nosotros recibimos algo y de más información importante y relevante que a través de los organismos internacionales de investigación forense, en este caso de España,
también nos permiten estar actualizados con el día a día. Por eso también como expertos hay que tener y tomar muy en cuenta el espacio para estarnos capacitando. Este es uno de los foros también que ayuda precisamente en lo que tiene que ver con las normas, con lo nuevo de la inteligencia artificial y sobre todo, con la información relevante que tiene que ver con la auditoría forense, en todo lo que tiene que ver internacionalmente hablando. Entonces, este es otro punto relevante porque nos permite considerar a un organismo en la materia que tiene esa característica de darnos esas herramientas y que nos permiten analizar adecuadamente la información contable que está dañada o que hubo ese quebranto o que hubo ese daño patrimonial y que nos permite precisamente con el poder que nos otorga esta institución de poder presentar ante la autoridad judicial qué situación encontramos, qué elementos pudimos encontrar mediante ese informe pericial contable o ese dictamen pericial, ¿sí? A nivel México, ¿sí? A nivel México. Muy bien. La inteligencia artificial aplicada a la auditoría forense, sea preventiva o detectiva, va a permitir analizar millones de registros contables, financieros y operativos en tiempo real, identificando patrones atípicos, correlaciones ocultas y comportamientos anómalos que serían prácticamente invisibles para el análisis humano. Entonces, una gran ventaja o de las grandes ventajas de la inteligencia artificial, como se menciona aquí, es que nos vino a apoyar en la realización y sobre todo en los avances y en la manera de encontrar evidencias o pruebas en la investigación forense contable. Pero no nomás eso vino a revolucionarnos a nosotros en tiempo más favorable y más rápido, sino que también nos ayuda a ser preventivos o detectivos en el análisis de la investigación forense y también en muchas de las operaciones, aquí habla de millones de registros contables, nos los vino a facilitar y a darnos en tiempo más corto ese análisis y de esa información de la que se puede desprender evidencias que van a permitir precisamente contabilizar el daño, el monto o los montos del quebranto patrimonial que se le ocasionó al negocio, a la empresa, persona física o moral. También en lo financiero y sobre todo en los registros contables y financieros, pero sobre todo en tiempo real. Yo les platicaba en una ocasión que acá en lo que es México hay tiendas, y yo creo que también hay en algunos países, filiales que se llaman Oxxos o XXO, y los auditores forenses a través de investigación presencial o a control remoto, desde la compra de un chocolate, fíjense bien, desde la compra de un chocolate, la persona paga y en la caja, en ese momento, al pagar, se registra la operación contable. Es decir, se da de baja el producto en inventario, que es un chocolate, y se da de alta en caja el pago en efectivo o se hizo por tarjeta a bancos. En ese instante, es de inmediato. Esos son registros de lo digital, de lo nuevo. Y hay más, ¿verdad? Pero ese es un ejemplo de tiempo real. ¿Qué quiere decir eso? Que en la misma, en ese mismo momento, en ese mismo día o en esa misma noche, el contador o el perito le pica una tecla y le arroja todas las operaciones de ese día o de esa hora o de ese momento en tiempo real. ¿Sí? Ahí registra banco, caja, la baja de inventario, qué productos, etcétera, etcétera, etcétera. Información real y en tiempo real. Y puede identificar patrones atípicos, algo que no esté regular, que se vea irregular. Oye, aquí están haciendo movimientos sospechosos y puedes intervenir.
¿sí? Correlaciones ocultas y comportamientos anómalos, o sea, irregularidades que serían prácticamente invisibles para el análisis humano. Eso lo hace la inteligencia artificial, el sistema operativo, el software que se le haya puesto. Nos ayuda a nosotros a realizar nuestro trabajo de una manera pronta, rápida y de momento, ¿sí? Por eso es bien importante que lo podamos entender y estar muy bien. También en este punto de la importancia de la inteligencia artificial, existen algoritmos como el Machine Learning que pueden aprender del historial de casos previos y ajustar continuamente los modelos de riesgo. Esto va a permitir que se reduzcan falsos positivos y van a aumentar la precisión en la detección de eventos críticos. Como ustedes pueden observar, sin ser expertos en materia de informática, estos algoritmos, que no es más que programas de inteligencia artificial en ingeniería digital, van a ayudarnos a encontrar modelos de riesgo, información de primera mano que nos pueda ayudar a reducir los riesgos en cuanto al manejo financiero, en cuanto al registro contable, en cuanto a la valorización, el cuidado de la información contable, digital. Estos modelos y programas que están en el mercado forense digital nos van a ayudar precisamente a poder nosotros con tiempo ir evaluando precisamente si se puede llevar a cabo una situación irregular o situaciones irregulares que nos permitan en tiempo y forma poder intervenir, ¿sí? Por eso al final, si ustedes ven en esta lámina, dice aumentando la precisión en la detección de eventos críticos. Se está anticipando y está haciendo de una manera muy directa, muy objetiva, muy precisa para encontrar evidencias si algo está pasando en los sistemas contables y financieros del negocio o de la empresa. Por eso es bien importante que nosotros nos vayamos entendiendo con el perito en informática cómo se va a trabajar, cómo se va a revisar en estos tiempos en que la era de la información digital va de viento en popa y va creciendo constantemente en el tiempo. Por eso tenemos que estar más capacitados, familiarizarnos con este tipo de lenguaje, cuando menos lo básico, y podamos nosotros, junto con el perito en informática, enfrentar ante el órgano jurisdiccional, ante el juicio correspondiente oral, definir precisamente qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. ¿Sí? Precisamente es eso. ¿Sí? Hay que tener siempre presente esto y familiarizarnos. No tener esa inseguridad o esa situación de que no podamos hacerlo en el juicio. Vamos a sentarnos con el perito en informática, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a familiarizarnos para poder lograr un resultado óptimo, objetivo y sobre todo que el juez, el órgano jurisdiccional, nos entienda de qué fue lo que pasó y qué fue lo que encontramos en esa tesitura, pero sobre todo en ese informe pericial o dictamen pericial contable en México. ¿Sí? Tengan muy presente esta parte, le pueden tomar foto, porque eso es uno de los puntos relevantes de lo que estoy hablando. Muy bien. Ahora, por otra parte, tomar foto, porque eso es uno de los puntos relevantes de lo que estoy hablando. Muy bien. Ahora, por otra parte, en el ámbito de la inteligencia corporativa, la integración de inteligencia artificial con fuentes Open Source Intelligence y fuentes cerradas representa una ventaja competitiva clara. Herramientas de procesamiento del lenguaje natural, NLP, permiten analizar noticias, redes sociales, bases de datos públicos, registros mercantiles, litigios y filtraciones documentales, vinculando personas, empresas y transacciones con rapidez y profundidad. Fíjense el alcance.
empresas y transacciones con rapidez y profundidad, ¿sí? Por eso, todo este tipo de información digital, fuentes que integran la inteligencia artificial, como las que mencionamos, las que acabamos de mencionar, open source e intelligence, y fuentes cerradas representan una ventaja competitiva clara. Nos vienen a ayudar en nuestro trabajo y quehacer contable y de investigación forense para poder nosotros precisamente tener un trabajo debidamente analizado y revisado y poderlo exponer, poderlo explicar ante la autoridad competente. Por eso es muy importante que nosotros nos familiaricemos con este tipo de información digital. Siempre va a ser bien importante que tengamos ese espacio y también precisemos con mucha tiempo, responsabilidad, esfuerzo y con ese, yo le llamo expertise de manera digital, de seguir investigando, de seguir analizando situaciones que nosotros consideremos irregulares o que tienen alguna situación que verdaderamente se puede desprender una cuestión de evidencia que nos lleve a realizar un informe pericial, una evidencia que esté afectando el patrimonio del negocio. Por eso, este tipo de programa, podemos decir, de inteligencia artificial, vamos, la redundancia, nos ayudan. Estas herramientas de procesamiento del lenguaje también nos ayudan a encontrar esas evidencias que son importantísimas en la elaboración del informe pericial, pero sobre todo poder explicarle al juez, a su señoría o al fiscal en el momento procesal oportuno, decirle qué fue lo que pasó, qué es lo que encontramos y lo puedan entender, lo puedan masticar, ¿sí? Como nosotros, hasta cierto punto, ¿verdad? Acuérdense que los expertos somos nosotros. Muy bien. Ahora, este enfoque, lo que vimos anteriormente, resulta clave en investigaciones de fraude financiero, corrupción, lavado de activos y conflictos de interés, alineándose con buenas prácticas promovidas por organismos internacionales como la OCDE, el COSO y la propia auditoría de lo que es el examinador de fraude, ¿sí? Entonces, si ustedes toman muy en cuenta lo que hemos estado platicando, es clave, es muy importante y relevante, muy relevante, que nosotros nos familiaricemos en lo que tiene que ver todo lo digital, forense, ¿sí? Porque nos va a ayudar en las investigaciones de este tipo de delitos, el fraude financiero, la corrupción, pues en los gobiernos, el lavado de activos en las empresas, conflicto de interés también se puede dar. Y esto está todo regulado por la OCDE, el COSO y la propia auditoría antifraude, ¿sí? El examinador de fraude, perdón. Entonces, por eso es bien importante que estemos a la vanguardia. Cada foro como este o otros son muy importantes. Recalcar que la inteligencia artificial no reemplaza el criterio profesional del auditor forense. A veces cuando escuchamos que la inteligencia artificial en informática o la inteligencia artificial va a quitarnos el trabajo del perito forense o del contador público o contadora. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? No es así. La realidad es que la tecnología digital potencia, fíjense, la capacidad analítica. Si nosotros como contadores o contadores tenemos esa capacidad de análisis numérico, de encontrar evidencias, de analizar cuentas, sumas, operaciones aritméticas, sumas, restas y multiplicaciones y divisiones y otras, tenemos esa capacidad y ese lenguaje y lo podemos entender y explicar. Eso cada uno de nosotros lo maneja. Entonces, ¿qué es donde más se la
debe usar la tecnología, ¿sí? Más la interpretación, fíjense, más la interpretación, el juicio ético y la comprensión del contexto siguen siendo responsabilidades humanas. Ahí les va. Tomen muy importante lo que se está manejando en esta fílmica. La tecnología potencia la capacidad analítica, la capacidad numérica, la capacidad de análisis financiero, contable, que es donde más se le debe usar. A eso usted le suma más la interpretación, más el juicio ético y la comprensión del contexto siguen siendo responsabilidades humanas, no digitales, no técnicas, no, no de informática. Usted tiene que interpretar lo que está ahí y explicarlo, no la máquina. Porque a veces dice, la inteligencia artificial me hizo este borrador. Sí, ese lo hizo. Pero ¿cómo se lo va a explicar? Usted tiene que analizar lo que está en la máquina y cómo lo va a usar usted como auxiliar para explicarlo detenidamente ante su señoría, ante el juez o el Ministerio Público o el fiscal. Ahora también tome nota, un error frecuente, un error frecuente es confiar ciegamente en los algoritmos de aplicaciones de inteligencia sin comprender sus limitaciones, sesgos o fuentes de datos, lo que puede comprometer la calidad de la investigación y la validez de la evidencia. ¿Notan? Nosotros, y esto es bien importante, este punto también, nosotros tenemos, y yo creo que muchos de ustedes como yo, no revisan una vez la evidencia, no dos, no tres, muchas veces, hasta estar convencidos de que es la verdad y que es real. No queremos sorpresa, no queremos que no tenga validez esa evidencia, sino todo lo contrario, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que ver también que no todo lo que está digital en la inteligencia artificial, hablando de eso, información numérica o alguna otra situación, no confiarnos en demasía y decir que todo está bien, porque qué tal si lo que nos están mandando o lo que encontramos no tiene sustento y nosotros lo estamos dando por hecho. ¿En qué lío nos vamos a meter? Entonces tenemos que validarlo, tenemos que considerar que es correcto, que hay detrás evidencia y hay soporte para poder nosotros hablar y decirlo. De otra manera, detrás evidencia y hay soporte para poder nosotros hablar y decirlo. De otra manera, no lo hagamos. Es una sugerencia y es una recomendación. Muy bien. Por último, desde una visión estratégica, la adopción de inteligencia artificial en auditoría forense, fíjense, debe acompañarse de políticas claras de gobernanza gobernanza de datos, capacitación especializada y un marco ético sólido. Las organizaciones que logren integrar experiencia humana, inteligencia artificial y metodologías forenses robustas estarán mejor preparadas para prevenir pérdidas, proteger su reputación y responder eficazmente ante eventos de fraude. Entonces, si ustedes en este punto final pueden notar que la auditoría forense a través de la adopción de la inteligencia artificial debe acompañarse de políticas claras de gobernanza de datos. Es decir, que esté regulada esa información que se tiene y que se resguarde de manera muy responsable para efecto de su uso de manera responsable en los eventos posteriores en los que se vaya a usar, ¿sí? Tiene que tener eso muy presente. ¿Quién lo va a manejar? ¿Cómo se va a manejar? ¿Cómo se va a resguardar? ¿Qué políticas se van a llevar a cabo para cuidar precisamente toda esa información? Tiene que haber capacitación especializada y un marco ético sólido. Todos los expertos tenemos que tener siempre y constantemente capacitación y ser muy éticos, porque se nos somete a situaciones a veces muy complicadas
en las que quieren violentar nuestra ética. Puede ser desde la misma autoridad como quien nos contrata. Entonces, tener mucho cuidado, ¿verdad? Lo que estamos manejando y lo que tenemos que hacer. Las organizaciones que logren integrar experiencia humana, inteligencia artificial y metodologías forenses robustas estarán mejor preparadas para prevenir pérdidas, proteger su reputación y responder eficazmente ante eventos de fraude. Si hacemos todo eso, nos cuidamos de manera moral, de manera ética y tenemos constante capacitación y además de respetar el tipo de gobernanza de datos, es decir, de cuidados, de atención a tener ese resguardo, créanme que vamos a estar de aquel lado. Vamos a responder, como dice aquí en este punto de esta fílmica, vamos a poder responder ante eventos de fraude, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Por último, vamos a presentar otro videíto final, mi estimado ingeniero, si me hace favor. De manera particular por cada una de las partes. Los honorarios, la forma de trabajo, etcétera, pues se van a pactar entre el perito y la parte que lo contrata. Obviamente no debemos de olvidar que nosotros como contadores debemos de regirnos por todo lo que ya dijimos el día de ayer, que es la ética, que es el tener fundamentado en una metodología nuestro trabajo. No importa que me esté contratando una de las partes, yo no voy a decir lo que él quiera si no hay fundamento, porque al final del día la opinión es mía, el dictamen y la responsabilidad de lo que yo diga en mi dictamen va a ser mi responsabilidad. Y luego hay otro perito que se le llama perito en rebeldía, primeramente. Es la que solicitó la prueba, no alcanza en el plazo señalado por la ley a llevar a su perito, porque tiene que tiene un plazo en donde tiene que anotar los datos de su perito, poner un escrito en donde dice mi perito va a ser fulanito de tal, y se va de la vez que lo mete ese escrito, el perito va a tener 3 días para llegar y aceptar el cargo. Se resaltó que la intervención del perito es más útil antes de la demanda, para asesorar estratégicamente, usando un lenguaje claro entre contadores y abogados. Por último, se presentó un caso práctico de fraude, donde el perito debe rastrear los recursos sin contabilidad formal. El caso práctico que tenemos es sobre un delito de una carpeta de investigación por el delito de fraude. Se trata de un asunto en el cual se presentó una querella ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México por conducto del señor Ricardo Gascón Bill Gates. Se fundamenta el hecho de que se imputa mencionando que el señor Ricardo realizó 3 depósitos al señor Rodrigo. De la narración de los hechos en el escrito de denuncia se desprende que los depósitos mencionados se realizaron con el interés de la víctima, o sea, del señor Ricardo, en participar como inversionista en negocios propuestos por el imputado, conforme a lo siguiente. Entonces, como ayer decíamos, ¿no? Tenemos que ser un poco imaginativos para ir haciendo en nuestra mente, ahora sí que reconstruyendo los hechos en base a lo que estamos leyendo, a lo que nos están diciendo, para poder entender cómo fue que llegamos a esta situación. Entonces ya nos están diciendo que hubo 3 depósitos y aquí los vemos, ¿no? Hubo un depósito por $50,000 el 30 de enero del 2020, que equivale a $195,000
pesos. Que es importante saber, independientemente de la relación que haya, de lo atractivo que el negocio pueda parecer, tener siempre documentado las operaciones, bajo qué concepto, cómo es que vamos a involucrarnos en esta operación. Registrar las operaciones. Vamos a ser socios, vamos a hacer un contrato, va a ser un préstamo, vamos a participar en partes iguales. Yo creo que lo importante en esto es entender cómo estamos, cómo estructurar estas oportunidades, ¿no? Muchas veces nos gana la emoción o a veces la avaricia y pues vemos las cantidades y decidimos que puede ser un buen negocio, pero pues finalmente, como nos toca ver en muchas ocasiones, se acaba la magia cuando existen problemas de dinero, ¿no? Y entonces, hay que prever riesgos. Exactamente. ¿Sí? Así es. Cómo documentar y que efectivamente estas transacciones... Pero aquí estamos a la orden. Diego, adelante, Diego. Micrófono. Micrófono para Diego. Muy buenas noches, doctor Diego de Lima, Perú, para felicitarle a todos los concurrentes, a su persona, por la charla que ha tenido un alcance, en mi opinión, bastante aceptable. Solamente para dar una opinión particular, si bien es cierto que en la auditoría forense el perito normalmente o en el pasado basaba sus trabajos técnicos en muestras representativas sobre un universo el cual estaba siendo objeto a revisión. Sin embargo, en un mundo actual, cuando hay un gran volumen de transacciones, ya no es la muestra del perito representativa, sino que la inteligencia artificial hace que tome el 100% de transacciones y sobre las excepciones o desviaciones encontradas, sea el perito quien las analice y todas aquellas operaciones que tengan un efecto similar, la suma de todas estas se determinará, como usted bien lo ha dicho, en el daño patrimonial que haya experimentado. Acá le llamamos, en Perú, le llamamos la persona jurídica a la empresa. Creo que allá ustedes le llaman persona moral, ¿cierto, doctor? Así es. ¿No? Entonces, entonces creo yo que el perito, si bien es cierto, como usted también comentaba, recordemos un poquito que una de las cualidades del perito es que para ser perito tiene que tener una formación técnica permanente. En tanto y en cuanto no la tenga, esta persona ya no está en condiciones de hacer peritaje porque está examinando un mundo que no conoce. En consecuencia, esa invocación que usted hace, ¿no? Y esta noche, a que el perito tenga que estar actualizado, es un requisito básico, esencial del perfil profesional para el desempeño del perito, que frente a una opinión pública que espera una opinión independiente, lo mínimo que espera es que esté capacitado, y cuando sale a este mundo de grandes transacciones, tanto en volúmenes como en velocidad, esta inteligencia artificial como herramienta auxiliar le sirva para llegar a una opinión. Y lógicamente, qué importante lo que usted señaló, el criterio profesional y la independencia mental nunca es suplida por esta inteligencia artificial, sino actúa a nivel de una herramienta. Sí, doctor. Exacto, concuerdo totalmente. Realmente, aquí en esta investigación de las muestras, evidentemente, como usted bien lo ha dicho, vas obteniendo evidencia, y esa evidencia se puede profundizar y se le da mayor alcance. Entonces ya, si era un periodo de un mes, por ejemplo, enero, pero al encontrar esa evidencia, esa prueba, se puede desprender que el alcance se le dé más.
ya no va a ser nomás enero, va a ser febrero, dependiendo de lo que se vaya encontrando y se va perfeccionando, claro que sí, digo, eso es parte de la información y de la investigación forense. Por eso nosotros, como expertos o expertas, no nos quedamos nada más, por decirlo así, por lo de encima, por lo que se ve, sino podemos darle un mayor alcance o mayor profundidad a lo que se está investigando para efecto de encontrar la información de primera mano del daño que se le pudo haber causado o que se les causó al negocio, a la empresa, persona física o moral, o persona jurídica, como se conoce en otros lados. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Adelante. Gracias por la intervención, la información de primera mano del daño que se le pudo haber causado o que se les causó al negocio, a la empresa, persona física o moral, o persona jurídica, como se conoce en otros lados. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Adelante. Gracias por la intervención. Doctor Ramos, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor. A la orden. Quería hacer una apreciación, o usted tendría la bondad de dar una ampliación sobre la metodología para incrementar o, mejor dicho, implementar la información a la IA en cuanto a las funciones, metodología, razonamiento matemático y otros, estaría en función de lo que nosotros como profesionales le alimentáramos. ¿Es así? Evidentemente lo que me está, buenas noches, evidentemente lo que me está haciendo ver o lo que me está usted considerando en su apreciación, toda la información que nosotros vamos encontrando y que vamos elaborando en el informe pericial o en el dictamen en México, yo puedo comentarles abiertamente y de manera directa que la inteligencia artificial, o sea, lo digital, va a complementar el trabajo que estamos realizando de investigación. O sea, va de la mano. ¿Por qué estoy diciendo esto? Lo voy a parafrasear aún más. ¿Por qué lo estoy diciendo? Díganme ustedes o piensen, los comprobantes ahora o anteriormente eran físicos, eran impresos, eran papel. Hoy en día son digitales, la contabilidad es digital, ¿o cómo es? Si notamos los cambios. Todo eso es una revolución tremenda porque usted le pica un botón y el auxiliar de banco le aparece, ya no le digo que en minutos, en segundos, dependiendo del programa, del software que usted tenga en su computador. En segundos. Cuando usted tardaba, a ver, déjame ver el estado de cuenta. O déjame ver, vamos a decir, el catálogo de los clientes o de los proveedores. A ver, y ahí estás, una hoja por hoja. Ahora no, te lo avienta, ya nomás lo analiza. O el mismo programa te analiza. Si estás hablando de proveedores, de cuáles proveedores quieres el saldo al día? Pues de este y de este, 5, ahí están. ¡Pum! Es una revolución, es un cambio de generación a la actualidad, un cambio enorme. Y vino a facilitar nuestro trabajo en tiempo y forma, totalmente. Las nóminas, usted ya nomás le pica y ya le reciben la tarjeta al trabajador. Quiere un comprobante, él mismo en su celular trae el programa y ahí le llega su comprobante digital de nómina, debidamente requisitado. Y así le puedo seguir. Entonces sí vino a hacer un cambio, totalmente. Nos cambió a todos la vida. Nos la está haciendo más práctica, más sencilla, por decirlo así. Correcto, doctor. Su apreciación esclarece mucha duda, muchas gracias, pero el punto neurálgico es para realizar o introducir la información de acuerdo a las necesidades del auditor forense, debe estar enmarcada en base de un análisis previo, ¿no? O mejor dicho,
una estructura y una metodología para que pueda la IA pueda continuarlo. ¿Es correcto? Así es, o sea, por eso cuando hablamos de contabilidad electrónica, estamos hablando de programas, de software. Usted ahí, al capturar toda esa información, la misma IA, como usted lo acaba de mencionar, le va a arrojar, en este caso, exacto, un contexto para trabajar. Le va a arrojar a usted estados financieros, le va a arrojar los asientos contables ya debidamente contabilizados, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que vino a hacer. Y usted decía, ¿hay alguna metodología? Todo depende de lo que vaya a hacer usted, pero si usted le mete información y el sistema contable digital tiene el contenido que usted, por ejemplo, si busca la metodología contable y tiene el programa, eso se lo va a arrojar. Le va a aplicar NIF, las NIAs, dependiendo de lo que usted esté pidiendo. Sí, sí, sí puede haber. El cálculo de impuestos, si va a pagar pronto, declaraciones y todo, sale con cargo al banco. Todo le va a procesar. Por eso, Sí, doctor, si usted me permite un caso para ejemplarizar al colega. permítame un segundito, no me. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí está, Diego. ¿Me escuchas, Diego? Ingeniero Lucio, ¿me puedes ayudar ahí con el audio de Diego? Sí, aló, sí, Ahí, doctor. ahí Sí, mero, ahí sí, mero. sí, Sí. doctor, justamente para ejemplarizar un caso práctico de que del colega anterior que me acaba de anteceder la palabra, les hago un comentario. A nosotros nos tocó justamente hacer una auditoría forense a una institución de grandes volúmenes de transacciones bancarias. Como usted bien ha dicho, el perito con la independencia mental en su planeación de trabajo, creímos necesarios agenciarnos, auxiliarnos de la herramienta de inteligencia artificial. La inteligencia artificial que hicimos, accedimos, solicitamos, pedimos permiso a la alta dirección a la base de datos donde están todas las transacciones. Recordemos que la IA trabaja sobre datos y los datos están en la base de datos. ¿Qué hizo nuestro programa? Simplemente rastrear, reproducir todas las transacciones de un año que se hayan generado. ¿Qué encontramos, doctor? Usted sabe que todo dinero tiene un origen y tiene un destino. Y si el origen no es igual que el destino, es porque este genera intereses. ¿Qué se descubrió a través de la IA en el rastreo de la base de datos de todo un año? Que se depositaba uno y se obtenía uno. Y la primera pregunta fue, ¿y dónde están los intereses? Se rastreó la operación con la institución financiera del banco y se descubrió que el cajero había direccionado todos los intereses a su cuenta personal. Primera modalidad. Segunda modalidad, en el redondeo al segundo décimo, hacía que todos esos redondeos iban a su cuenta personal. Entonces, qué importante cuando usted habla y dice, dependiendo del alcance que usted le dé a su análisis, podrá usted detectar un mayor perjuicio económico a la empresa. ¿Qué hicimos nosotros? No hubiera sido posible revisar tantas transacciones en un alcance de tiempo que se nos da el trabajo si es que no hubiéramos sido agenciados a través de la IA. ¿Por qué nos agenciamos de esa herramienta IA? Porque estamos seguros, y usted mismo lo ha mostrado esta noche, que es una necesidad del perito en un mundo moderno tener herramientas modernas para que nuestra opinión esté al alcance de la credibilidad a la cual nos debemos, no solamente el público, no solamente nuestro cliente, sino que espera nuestra nación el buen perfil justamente profesional de nosotros. Es una apreciación personal, doctor. Agradecido, excelente, mi estimado doctor Diego. Muy bien, felicidades. Y concuerdo
suficientemente en lo que acaba usted de decir. Realmente, en todos estos años de investigación, cada caso es único, pero no deja de ser importante. Y lo que hemos platicado ahorita de la ética, de que si algo, y eso se los comparto, si algo en mi mente me está ahí, en lo que estoy revisando, me llama la atención, siento como que algo falta, hay que checar. Es una persuasión. Algo anda ahí que no encaja. Hágalo. Vuelva a revisar lo que está analizando. Siéntese, piense, analice. Recuerden que ustedes y yo se entiende que somos los expertos y tenemos la experiencia y la experticia para encontrar esos hallazgos irregulares. Me está ahí en lo que estoy revisando, me llama la atención, siento como que algo falta, hay que checar. Es una persuasión. Algo anda ahí que no encaja. Hágalo. Vuelva a revisar lo que está analizando. Siéntese, piense, analice. Recuerden que ustedes y yo se entiende que somos los expertos y tenemos la experiencia y la experticia para encontrar esos hallazgos irregulares, esas evidencias que se necesitan para presentarla ante la autoridad competente. Recuerden eso. Bien, ¿alguien más? Porque parece que en el escritorio, en el chat, tengo alguna pregunta. Déjenme checo. Si alguien más va a hacer uso de la voz, si no, pues voy a checar si tengo preguntas. Creo que andaba por ahí una. Desde Colombia, saludos, ok, saludos. Ya se escucha, correcto. La asistencia. Juan Carlos Hernández Domínguez de El Salvador. Carlos, te mando un fuerte abrazo, Juan Carlos. Pronto estaremos allá contigo en la IA, pronto. Estimado Javier, ¿cómo utilizar la IA, la inteligencia artificial, para el análisis de información enfocada a una auditoría forense sin violentar el principio de confidencialidad? Un fuerte abrazo desde El Salvador. Muy, muy buena pregunta. Interesantísimo. Porque, fíjense, sin violentar el principio de confidencialidad. En primera mano, como expertos forenses y que tenemos una ética profesional, yo en lo personal, respondiendo a la pregunta si violentar esa confidencialidad, primero tendría que ver qué información es sensible y que no vaya a vincularse y pueda vulnerabilidad, o sea, tener esa vulnerabilidad en esa confidencialidad. Es decir, tengo que identificar muy detenidamente qué voy a revisar, qué cuentas, qué bancos y a nombre de quién está. Desde la empresa, analizarla, ver si esos alcances, si esa información que estoy analizando son de la empresa o de los negocios o de varias empresas, hasta ahí no creo que tenga alguna situación que vincule al dueño, en el sentido amplio, hablando de vulnerar recursos, bienes, información que no le compete directamente a él, a la persona física. Pero tendría que checar contratos, estados de cuenta bancarios, el nombre de la empresa, podemos decir el acta en este caso, constitutiva, los estados financieros, estados de cuenta bancarios, etcétera. Buscar información precisa, clara, y ver que los asuntos que se están investigando precisamente tengan esa característica para no violentar lo que es la persona física que en este caso se me está mencionando. Yo lo primero que haría es desvincular eso. Entonces, la inteligencia artificial nos va a ayudar precisamente a poder identificar que no haya esa vinculación. Y en base a eso nosotros trabajar, ¿sí?
No sé si respondí ahí la pregunta, mi estimado Juan Carlos, o me excedí, pero eso fue lo que yo te puedo comentar, ¿sí? Sobre la confidencialidad, que no se violente. Y evidentemente la inteligencia artificial, como teniendo un programas o software que nada más puedan identificar las operaciones contables y financieras del negocio, o sea, buscar esa información y que no vaya a vincularse o que vaya a violentar esa confidencialidad. Eso es lo que tendríamos que hacer, que se respete, ¿verdad? Que no vaya a afectar terceros. También aquí nos dice Eduardo Rojas, experto, y tener información de primera mano en tiempo real y presentarlo a quien se lo está solicitando, con una ética importante, ¿verdad? Eso me queda bien claro. De acuerdo totalmente. Bueno, también es correcto. La confidencialidad, dice el ingeniero Lucio, hay inteligencia que puedes instalar en tu computadora, así todos tus datos no salen a la red. Bueno, ya son programas, ¿verdad? Importantísimos. Créanme que el tema me pareció muy interesante, el recordatorio tanto de su participación de ustedes y los demás, enriquece mucho lo que hemos estado considerando esta noche. Yo espero que haya cumplido con el objetivo de poderles presentar algo relevante, además de los videos que para mí dan una explicación asertiva, correcta y que les ayuda también a ustedes y a mí a poder reforzar nuestro conocimiento. Les agradezco mucho. Ingeniero Lucio, ¿algo más que quieras agregar? Sí, licenciado, algo rápido nada más. Buenas noches con todos. A todos los que han estado registrándose en el formulario de asistencia, de registro, se han estado enviando los correos, que tenemos un problema con los correos. Está llegando en la sección de publicidad de los correos de Gmail sobre todo, ¿no? Entonces, hemos hecho un cambio, una actualización. Entonces, cuando entran a la página de Lore Perito, en el webinar que han participado, solamente entran a ver clases, ahí van a encontrar la grabación. Si no se registran, no lo va a aparecer acá, pero inician sesión nada más con el correo que han registrado su matrícula, su asistencia, y listo. Y va a aparecer el material acá. ¿No? Presionan este botón y van a tener el material. Eso es todo, licenciado. Muy bien. Bueno, pues ahí ya ven lo que está haciendo nuestro ingeniero en sistemas para todos ustedes, para beneficio, para que ustedes también, como yo y los demás, podamos estar al día, actualizados. Créanme que es un gran esfuerzo lo que se está haciendo, es con el único propósito de que se beneficien. Todo lo que se está ahorita tras bambalinas preparando es con la finalidad de que ustedes participen, se inscriban, hagan todo lo posible por estar en estos cursos, en estas ponencias, en estos diplomados, en todo lo que se está haciendo, lo estamos haciendo con mucho gusto, con mucha responsabilidad.